Una de las funciones fisiológicas del sistema inmunitario adaptativo es impedir el crecimiento de células transformadas o su destrucción antes de que se convierta en tumores lesivos. El control y la eliminación de células malignas por el sistema inmunitario se denomina vigilancia inmunitaria. Existen pruebas que apoyan la idea de que el sistema inmunitario reacciona contra los tumores. Varios grupos de pruebas clínicas y experimentales indican que la defensa contra los tumores está mediada por reacciones del sistema inmunitario adaptativo. Los tumores malignos expresan varios tipos de moléculas que el sistema inmunitario puede reconocer como antígenos extraños. Los antígenos tumorales frecuentes pueden clasificarse en varios grupos: productos de genes mutados diversos, productos de oncogenes o de genes supresores de tumores mutados, proteínas expresadas de modo aberrante. En la imagen podemos observar los tipos de antígenos tumorales reconocidos por los linfocitos T. Los antígenos tumorales que reconocen los linfocitos T CD8+ específicos contra el tumor pueden ser formas mutadas de varias proteínas propias que no contribuyen al comportamiento maligno del tumor. Los productos de los oncogenes o de genes supresores de tumores, proteínas propias expresadas en exceso en las células tumorales y productos de virus oncógenos. Los antígenos de cáncer son proteínas que se expresan normalmente en los testículos y también en algunos tumores. Los antígenos tumorales también pueden ser reconocidos por linfocitos T CD4+, pero se sabe menos sobre la función que los linfocitos T CD4+ desempeñan en la inmunidad tumoral. El principal mecanismo inmunitario de erradicación del tumor es la muerte de las células tumorales mediadas por los CTL específicos contra antígenos tumorales. Las respuestas de los CTL contra tumores a menudo son inducidas por el reconocimiento de los antígenos tumorales en las células presentadoras de antígenos. Los antígenos tumorales son captados por las células dendríticas del huésped y las respuestas empiezan en los órganos linfáticos periféricos. Los CTL específicos frente al tumor migran de nuevo al mismo y matan a las células tumorales. Las respuestas inmunitarias a menudo no pueden controlar el crecimiento del tumor porque los tumores evolucionan en el huésped para evadir el reconocimiento inmunitario o resistirse a los mecanismos inmunitarios efectores. La inmunidad antitumoral aparece cuando los linfocitos T reconocen antígenos tumorales y se activan. Las células tumorales pueden evitar las respuestas inmunitarias dejando de expresar antígenos o moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, MHC, o produciendo citocinas inmunodepresoras o ligandos, como el PDL1, para los receptores inhibidores de los linfocitos T. Los tumores también pueden inducir linfocitos T reguladores. Las principales estrategias para la inmunoterapia del cáncer pretenden proporcionar efectores antitumorales, anticuerpos y linfocitos T a los pacientes, inmunizarlos activamente contra sus tumores y estimular sus propias respuestas inmunitarias antitumorales. Existen dos estrategias para potenciar las respuestas inmunitarias antitumorales. La primera, la transferencia de anticuerpos o de linfocitos T antitumorales, una forma de inmunidad pasiva. Una variación del tratamiento con linfocitos T es expresar en linfocitos T de pacientes un dominio de anticuerpos que reconozca un antígeno tumoral. Al unir dominios productores de señales al anticuerpo, el linfocito T se activa después de reconocer el tumor. Y la segunda, el bloqueo de vías inhibidoras para potenciar las respuestas antitumorales endógenas. No se muestran las vacunas contra tumores, que a veces se administran en forma de células dendríticas autógenas incubadas con células tumorales o con sus antígenos. La estimulación de las respuestas inmunitarias antitumorales del huésped. La respuesta inmunitaria del huésped frente a los tumores puede promoverse vacunando con antígenos tumorales o bloqueando mecanismos inhibidores que suprimen la inmunidad antitumoral. La vacunación, una forma de estimular la inmunidad activa contra los tumores, es vacunar a los pacientes con sus propias células tumorales o con antígenos procedentes de ellas. El bloqueo del punto de control y el tratamiento con citocinas. Respuestas inmunitarias contra los trasplantes. Antes de empezar a hablar de los trasplantes, sería bueno mencionar a estos 4 personajes que tuvieron una gran importancia en los trasplantes a lo largo de la historia. El médico indio Sushruta fue el primero en dejar constancia de la realización de operaciones quirúrgicas plásticas. Santos, Cosme y Damián eran 2 hermanos que trabajan en lo que actualmente llamamos trasplante de tejidos compuestos, que engloban los trasplantes de manos, brazos, caras o piernas. Joseph Murray encontró junto con uno de sus compañeros la utilidad de las radiaciones ionizantes para controlar el posible rechazo de los trasplantes, y Christian Barnard realiza por primera vez en el mundo un doble trasplante de corazón. Existen unas pruebas indicativas de que el rechazo de los trasplantes tisulares es una reacción inmunitaria. Las pruebas clínicas y experimentales indican que el rechazo de los injertos es una reacción del sistema inmunitario adaptativo. Se llevaron a cabo una serie de pruebas con las que se obtuvieron unas conclusiones que son las que podemos ver en la siguiente tabla.
Antígenos de trasplante. Los antígenos de los aloinjertos que sirven de principales diana del rechazo son proteínas codificadas por el CPH. La respuesta a antígenos del CPH de las células de otro individuo es una de las respuestas inmunitarias más frecuentes conocidas. Los linfocitos T se encargan del reconocimiento de moléculas halógenas del complejo principal de histocompatibilidad y tenemos dos métodos, el normal o el alorreconocimiento, el cual podemos dividir en dos subtipos. En el normal, la molécula propia del CPH presenta el péptido extraño al linfocito T seleccionado para reconocer débilmente al CPH propio, pero también puede identificar complejos TPH propio péptido extraño. Dentro del alorreconocimiento, en el tipo 1, el linfocito T restringido por el CPH propio reconoce la molécula halógena de CPH cuya estructura se parece a la del complejo CPH propio péptido extraño. Y en el tipo 2, el linfocito T restringido por el CPH propio reconoce una estructura formada por la molécula halógena del CPH y el péptido unido a ella. Unitaria frente a los trasplantes. Los antígenos del injerto que se expresan en las células dendríticas del donante o son capturados por células dendríticas del receptor son transportados a los órganos linfáticos periféricos, donde se activan los linfocitos T específicos frente a un haloantígeno. Los linfocitos T migran de nuevo al injerto y destruyen las células del injerto. También se producen anticuerpos frente a antígenos del injerto que pueden contribuir al rechazo. El ejemplo mostrado es el de un tejido renal, pero los mismos principios generales se aplican a todos los órganos trasplantados. El reconocimiento de los antígenos puede ser directo, que se produce cuando los linfocitos T se unen directamente a moléculas halógenas intactas del complejo principal de histocompatibilidad situadas en células presentadoras de antígeno en un injerto, o el indirecto, que se produce cuando las moléculas halógenas del CPH procedentes de células de injerto son captadas y procesadas por las APC del receptor, y los fragmentos peptídicos de las moléculas halógenas del CPH son presentadas por moléculas del CPH del receptor. Las APC del receptor también pueden procesar y presentar proteínas del injerto diferentes a las moléculas halógenas del CPH. También existe un modelo in vitro de reconocimiento que es la reacción linfocítica mixta. Mecanismo y aspecto histopatológico del rechazo del injerto. El A es el rechazo hiperagudo en el que los anticuerpos preformados reaccionan con los haloantígenos situados en el endotelio vascular del injerto, activan el complemento y desencadenan una trombosis intravascular rápida y una necrosis de la pared vascular. El B es el rechazo agudo en el que los linfocitos TCD8 reactivos frente a los haloantígenos situados en las células endoteliales del injerto y las células parenquimatosas o los anticuerpos reactivos frente a las células endoteliales producen una lesión en estos tipos celulares. Y el C es el rechazo crónico en el que los linfocitos T reactivos frente a los haloantígenos del injerto pueden producir citocinas que inducen la inflamación y la proliferación de las células del músculo liso de la íntima, lo que lleva a la oclusión de la luz. Tratamientos de rechazo del injerto. Estos son algunos fármacos usados para tratar el rechazo de injertos de órganos y sus mecanismos de acción, como la ciclosporina o el tacrolimus, que es un inhibidor de la calcineurina, pero no se utiliza tan ampliamente. Es necesario saber que la piedra angular de la prevención y del tratamiento del rechazo de los trasplantes de órganos es la inmunodepresión, diseñada sobre todo para inhibir la activación del linfocito T y las funciones efectoras. Trasplante de células sanguíneas y células troncales hematopoyéticas. En la imagen A se observa la estructura química de antígenos ABO y en la B se muestra una tabla con los antígenos y los anticuerpos presentes en las personas con los grupos sanguíneos principales ABO. Una patología muy habitual es la enfermedad de injerto contra huésped, que es una complicación médica común en determinados alotrasplantes de tejidos. Se asocia principalmente al trasplante de las células pluripotenciales hematopoyéticas, comúnmente denominadas trasplante de médula ósea. En última instancia, esta complicación es debida a que las células inmunes presentes en el tejido trasplantado reconocen al receptor del trasplante como extraño. Las células inmunes trasplantadas, una vez activadas, atacan a las células del receptor causando la enfermedad. En algunas ocasiones puede presentarse la enfermedad de injerto contra huésped después de una transfusión sanguínea. En esta última diapositiva podemos observar la inmunofarmacología y sus tres subtipos, que son los inmunosupresores, los inmunoestimulantes y las inmunoglobulinas anticuerpos, con sus respectivos subgrupos cada uno.